que para dar inicio pudiesen acompañarme aquí al Salmo 139. Hoy estaremos concluyendo nuestra serie, a la cual llamamos o le pusimos el título del Misterio de Cristo. Quiero decirles que alegra mucho mi corazón que uno a veces no piensa en lo que alcanza los mensajes hasta dónde pueden llegar. Y me gocé mucho por nuestro hermano de Puente Alto, que podía dar testimonio de que él oía los temas y estaba muy agradecido de poder oírlo. Así que damos gracias al Señor por ello, y de verdad eso es un aliento que nos da fuerzas, ánimos para continuar y que su palabra llegue a muchos lugares. Amén. Bien. Salmo 139 dice así, versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, completando hasta la última pieza del cuerpo, sin que faltara nada, ni una piedra, nada en su construcción. Amén. Esta palabra, ya al terminar, sencillamente es maravillosa, porque uno no sabe la riqueza que tiene, o a veces no valora lo que ha obtenido. Bien decía nuestro hermano Daniel, que a veces no meditamos cuánto costó la salvación de nosotros. ¿Saben? Yo le ponía un ejemplo y le decía yo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar a uno de nuestros hijos, a uno, por dos personas de un estadio? Digámoslo, lo tomo así. El estadio Playa Ancha se dice que hace para 25,000, pero en realidad hace como para 21,000. Pero de esos 21,000 personas, todo lleno, ¿cuántos de nosotros daríamos nuestro hijo para ser muerto por dos de esas personas? Y ni siquiera, ya, ¿cómo lo va a matar? No, lo vamos a matar de un golpe para que muera al tiro. No, lo vamos a hacer sufrir un poco. Por dos personas. Y poníamos el caso acerca de, digamos, dos personas, dos abuelitos, no sé, qué sé yo, personas bien ahí, tranquilas, que estén en el estadio. Pero ¿qué tal el que anda con cortapluma ahí en el estadio apuñalando, no sé? Ya, pero va a morir, pero por esos dos, los más malos que hay ahí. Bueno, el Señor dio su vida por nosotros. No sé cuánto valor tendrá eso para ustedes. Pero siempre, y uno tiene que pensar muy bien esto, siempre la salvación de alguien cuesta la vida de otro. Por eso hay veces que hay un hermano que en el retiro me decía así: hay hermanos que van y viajan a lugares o van a la casa de alguien y están visitándole, fortaleciéndole, y están ahí, cuando tiene problemas están ahí, y van, y saben, esa vida cuesta. Quizás a lo mejor a menos nivel el trabajo de un ministro, el trabajo de un hermano, el trabajo de alguien que va, que viaja, que gasta recursos, que está, que comparte, que ayuda, todo eso, para que uno de nosotros de repente venga y con una palabra mal
con una mala broma, lo destruye todo. Lo que ni siquiera él trabajó. Uno debe pensar muy bien en eso. Porque a veces nosotros con un mal comentario, un mal chiste, una mala broma, palabrerías que de repente decimos, destruimos a aquel por el que otro trabajó. Él no movió ni un dedo por él, ni un dedo. Hay veces que somos así. Y no valoramos cada alma por la que hay un trabajo. Nosotros, de verdad, porque así la vida de alguien costó el precio de mi Señor Jesucristo. Y ahora me gustaría que ustedes pudiesen ver que siempre el sacrificio de alguien significa la salvación de otro. Incluso de aquellos misioneros. Pensemos en esas personas que van a hacer misiones, qué sé yo, no sé, yo siempre pienso en el sur, porque siempre me imagino que el sur es como de clima extremo y que se requiere, por ejemplo, qué sé yo, a los que les gusta la tecnología, dejar la tecnología. Para ir y estar ahí, caminar, si les gustaba andar en un vehículo, no sé, si era cómodo, allá hay que levantarse temprano, soportar el frío, cortar leña, y entonces requiere un sacrificio, esa persona va para ganar a lo mejor un alma. Bien, miren con respecto a esto, van a ver por qué comencé o introduje esta palabra así. Aquí en Lucas en el capítulo 15, para concluir el tema, vamos a tratar, el tema va a llevar por título El padre y sus dos hijos. ¿Bien? Ok. Que vimos el pastor, la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Lo recuerdan? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Yo sé que este pasaje se ha usado durante tantos años para enseñar cuando alguien se va de la iglesia. Se va de la iglesia y qué sé yo, no sé, vive por ahí perdidamente y un día lo vemos por la puerta entrar y le llamamos ese el hijo pródigo. Bien, está escrito, está bien. Pero ¿les parece si hoy lo miramos desde una perspectiva que quizás, no sé, nunca lo habíamos visto? Pero bien, dice así en Lucas, capítulo 15, en el versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿Ven? Las ovejas perdidas. No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El Señor, hay fiesta en el cielo. La pregunta es, ¿y la fiesta alcanza a bajar hasta aquí? Como para que nosotros nos alegremos cuando una vida viene a Cristo. Una vida. Así como para decir valor, para tener sentido de valores. Y entonces, hablando de sentido de valores, dice, versículo 8, que no alcancé a terminar el 7, pero luego lo va a repetir. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si nosotros analizamos hasta aquí, van a ver que 100 ovejas representa un total, representa algo íntegro, un 100%, digámoslo así. El Señor no dice que se perdió el 50, lo que dice es que se perdió solo una. O sea que lo que está queriendo expresar es que lo que le produce gusto no es que se haya salvado uno, sino que ese uno viene a completar el 100%. O sea, sin faltar una de ellas. ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 139? Decía que viene acá sin faltar ni una de esas cosas, ni una de esas piezas que falta ahí en el 100%. Entonces aquí digamos que el Señor está feliz cuando el asunto está completo, cuando el trabajo se hizo completo. Esa es la obra de Dios. Ya. Entonces viene al versículo 11 y ahora sí dice así. También. Fíjense que uno no empieza una historia de esa manera. Bueno, también significa que algo venía diciendo. Entonces, continuemos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y ahora sí bien, está la familia completa. Un hombre, 2 hijos. Esaú, Jacob, Caín y Abel. ¿Cómo se le llamó a Caín? Extranjero y peregrino serás. ¿Se acuerdan de los gentiles en Efesios? Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pero un hombre y sus 2 hijos, esa es la familia. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como una oveja perdidamente. Pero ya no dice aquí oveja perdida, pero dice que vivió perdidamente. Se parece a oveja perdida, está perdida. ¿Cómo vivió? Perdidamente. Claro, aquí lo asume como que está llevando una vida pecaminosa, por eso nosotros, pero hay veces que no es necesario vivir una vida tan pecaminosa, sino más bien estar perdido, en no saber lo que tengo que hacer. Y yo les digo, muchas veces analicen, nosotros venimos al Señor a ordenar nuestra vida, pero no le hacemos caso a lo que Él dice. Y así que estamos dentro de la iglesia y aún a veces perdidos. Por eso el Señor dice, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Creer. Bien. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿De quién se acordaron en todos los temas cuando vino un hambre? Del libro de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Ya. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? ¿De qué se acordó Noemí? Oyó. En medio de lo que estaba viviendo Noemí, oyó que el Señor había visitado su pueblo para darles pan. Dice, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Dice la Escritura en Ruth que
comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Así dice, literal. Tienen hambre, oyeron y dice, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bien. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes lo que es un jornalero? ¿Qué dijo Ruth? Porque no soy ni como uno de tus siervos. Fíjense que la historia. Ya. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, exactamente igual que vos. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor y vestirle. ¿Se dan cuenta que eso es lo siguiente? Que el Señor, venimos al Señor, pero Él nos tiene que vestir. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque la oveja que se había perdido, ¿se fijan que está en contexto? Ya, pero ahora no está hablando del drama, está hablando de, hasta aquí, 2 hijos. Sí, pero más bien está diciendo que su familia está completa. No es el cuerpo de Cristo con uno solo hijo, es con los 2. El hijo mayor, ahora, piensen en esto, los judíos, porque de eso es lo que venimos hablando, el misterio de Cristo. Verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó. ¿Saben? Uno siempre piensa que los hermanos lo van a recibir con tanto amor. Yo siempre he enseñado esto. Nunca jamás, porque hay quien espera tanto de los hermanos. ¿Sabe? Pone tanta esperanza en los hermanos que cuando un hermano lo defrauda, se derrite el hermano. Yo quiero saber a quién salió a buscar al hijo menor. ¿Salió el hermano corriendo con los brazos abiertos a recibirlo? No. Hay veces que los hermanos, incluso en la iglesia, están en un grupo y ni siquiera ven quién entra. Porque a veces estamos en la vida, a mí me importa mi vida. Y él y su hermano mayor lo mira y se enoja. Pero ¿saben? Nadie salió por usted. El que se echó sobre el cuello de los hijos es el Padre. Él salió por nosotros. Él salió por nosotros. Él hizo matar al becerro gordo. Ese becerro gordo es Jesucristo. El cordero que murió por ti y por mí, Él lo mató por ti y por mí. Y Él sale a recibirnos con los brazos abiertos. Los hermanos muchas veces no. Y nosotros queriendo poner la esperanza. Nuestra esperanza está en Él. Dice, se enojó y no quería entrar. Ven, ustedes tienen ahora la iglesia. El Señor vino al gentil o a los gentiles y viene y respondemos al Señor como pueblo gentil, y el pueblo judío
No nos quiere. Aún conserva ese resentimiento. Lo conservaba incluso Pedro, ¿lo recuerdan? Que él decía, tú no sabes cuán abominable es que un varón judío entre a comer con un gentil, porque no se tratan. Y entonces ellos no nos reciben a nosotros, pero incluso esto pasa, que ellos no entran a la fiesta. Analícenlo. Él mató a Cristo, ¿ellos lo reconocen? No. Hasta el día de hoy ellos no reconocen el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ellos no quieren entrar. Y los gentiles que vienen con el pecado, vienen entrando. El Padre los sale a buscar. Miren ahora. Salió por tanto, otra vez. ¿Quién salió a buscar al menor? ¿Y quién salió a buscar al mayor? Porque no es ni nosotros, no es ni nadie. Yo le podré entregar a alguien un tratadito, le podré hacer lo que quiera, pero si el Padre que me envió no le trajere, no puede ser salvo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nosotros no vamos a venir nunca porque alguien nos traiga. Nosotros vamos a venir porque el Padre salió a buscarnos. ¿Y por qué van a volver los judíos al Señor? Porque nosotros los vamos a buscar. No sé si se dieron cuenta que el hijo menor dice así en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: mi hermano en la casa de mi padre tiene abundancia de pan. ¿Se acordó de su hermano? Se acordó de los jornaleros, pero nunca de su hermano, porque el problema es mutuo. Por eso que hoy la iglesia, lamentablemente, ofende a nuestros hermanos judíos. Se refiere de mala manera a ellos. A que estos no saben ni entienden que ellos son las ramas naturales y nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Qué triste. Cuando nosotros estábamos perdidos, Él nos aceptó. ¿Acaso no los aceptará a ellos, que son las ramas naturales? ¿Acaso guardará el enojo con ellos para siempre? Y los dos hermanos no se tratan. Miren ahora. Mas él, verso 29 ahora. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. ¿Se han dado cuenta que el pueblo judío siempre y año tras año celebrando sus fiestas y tratando de cumplir la ley, enseñando a sus hijos, cantando canciones a Él? Dice: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, manteniéndose en la ley. Y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mi hermano, ¿se fijan? Es como cuando le dicen, cuando uno como esposo le dice a la esposa: tu hijo. ¿Quién hizo eso? Tu niño, tu hijo. Como desligándose, ¿se dan cuenta? Él se estaba desligando de la relación. Esto es la relación entre judíos y gentiles. No tienen relación, no hay. Los judíos ni siquiera se relacionan con los samaritanos, no tienen relación. Tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 9? Porque de ellos son la promulgación de la ley, el pacto, las promesas. ¿De quiénes son? Tuyas son todas mis cosas.
de los 8 era algo. No, pues si malgastaron todo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque aunque no te guste, tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora ya la dracma tiene más sentido, ¿no? Tiene más sentido la oveja perdida. Tiene más sentido que la familia está completa. Se había perdido un hijo, faltaba que uno entrara. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entró uno y se me está quedando afuera el otro. ¿Se dan cuenta? Miren ahora en esto. Qué hermoso es esto, miren. Romanos, en este segundo punto, solo para contextualizar todo, pónganme atención en esto, la lectura de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Si alguien los quiere leer, se va a hacer un bien. Hoy, por causa del tiempo, es evidente, no lo podemos hacer. Pero para contextualizar todo, capítulo 11, versículo 25, pero ténganlo en el 9, ¿ya? Solo miren, para el título de este segundo punto, solo el título, dice así, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ese es el segundo punto. No ser un pueblo que ignora la obra de Dios, el misterio de Cristo. Bien, capítulo 9. Yo espero que estos capítulos de aquí resuman los 4 temas anteriores. Si ustedes recuerdan el misterio que había estado oculto, la simiente, por causa de la simiente en nosotros, ¿lo recuerdan? Ya, miren ahora. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Una persona que cree en el Señor, que ha creído, que conoce al Señor, ya no los va a llamar de manera despectiva, mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, y ahí lo tienen, la adopción, todo, porque todas mis cosas son tuyas. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hay que ver cómo es un israelita. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sí, no. En Isaac te será llamada. Usted y yo somos hijos de Dios por causa de la simiente. En Isaac. Y aquí podría resumirlo. Ni por ser descendientes de Abraham, ni por venir a la iglesia, son todos hijos. Nadie es hijo por ir a la iglesia. Y eso lamentablemente hay que hacer una aclaración, porque eso es un mito en medio de la iglesia. La iglesia piensa, y esto lo digo así, no a manera de crítica, sino a manera de que podamos entender que muchas veces ponemos la confianza en un estado que nosotros adoptamos, que es ir a la iglesia, sin poner énfasis en que no por estar en un lugar, yo soy de ese lugar. O sea, ¿son todos acaso los que están en Chile chilenos? ¿No está Chile hoy por hoy abriendo sus puertas a extranjeros y nosotros estamos con personas que son de otros países, pero no por ser de estar pisando la tierra,
son de este país. ¿Me entienden? O sea, y quiero decirles con respecto a esto, entre paréntesis, que la iglesia no puede tener un mal corazón hacia aquellas personas, porque la Escritura dice claramente que al extranjero hay que recibir, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Así que nuestro aprecio a aquellas personas que están en ese estado de manera, y lo digo claramente, ordenada, porque si es de manera desordenada, eso no está correcto. Ni aquí, ni siquiera con nosotros está correcto. Uno cuando está en un estado debe mantener las reglas de ese estado. Y ahí es aceptado, es como yo en el Señor Jesucristo. Yo vengo al reino del Señor Jesucristo, pero tengo que aceptar su reino sobre mi vida. ¿Bien? Y así entonces soy llamado hijo. Bien. Entonces aquí, no por ser o por estar o por nacer siquiera. Porque muchas veces, seguramente que los hijos del pastor se van a ir al cielo. Pues son los hijos del pastor. No. Cada persona tiene que tener su encuentro personal con mi Señor. Nadie es hijo de Dios por estar en un lugar o haber nacido en cierta familia. Todos son hijos de Dios porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es la simiente, representa la simiente. Bien, y entonces dice, verso 8 lo explica. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que eso está clarísimo, clarísimo? Para todos nosotros, no es mi hija de Dios porque nació de mí, yo soy creyente. Como tantas veces se acostumbra a decirle a los hijos, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente nació en mi casa y luego crece el niño y la mayoría, y perdonen, insisto, esto es la triste realidad, que muchas veces hijos de la familia, incluso hijos de pastores o hijos, no están en la iglesia. A veces el testimonio de los hijos es deplorable. ¿Por qué? Porque no se puso énfasis en formar hijos para Dios, sino que se puso énfasis en decirle, tú eres hijo de Dios, y no había que hacer nada porque ya lo era. Y eso no es así. Dice la Escritura que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Saben que es tan importante que la madre transfiera la simiente de la familia a los hijos? Y no estoy hablando de solo la simiente en lo que respecta a engendrar, estoy hablando de la simiente como la palabra de Dios. No sé si alguien se ha puesto a pensar lo importante que es ese trabajo. Que la esposa transfiera a sus hijos la palabra de Dios. ¿Ya? Y entonces dice, sino que, miren, fíjense en la corrección, los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá, ¿qué tendrá? Un hijo. Es lo que vimos acerca de la simiente de la mujer, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ya? Uno es hijo de Dios porque Cristo está siendo formado en nosotros. En el vientre de mi madre, en lo oculto fui formado. ¿Bien? Ok. Y entonces comienza a explayarse, bueno, todo lo que está ahí, para llegar al versículo 24. Dice así: a los cuales también ha llamado. Ustedes después leen todo eso. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bien, fíjense, el 23, ya por si. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿A quién está llamando entonces? Al pueblo judío, pero también a los gentiles.
Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué los hermanos judíos están en un estado en que no reconocen a Dios? Y lo ven y no es que ellos lo mataron, no es que ellos lo crucificaron, es que ellos... Hay que tener mucho cuidado en hablar esas cosas. Porque quiero decirles que sí, los judíos dijeron crucifíquenle. Pero quiero decirle que los romanos lo crucificaron. Y si ustedes se dan cuenta, los judíos dieron el voto, pero los griegos, o en este caso los gentiles, ejecutaron para hacer responsable a quién. Somos responsables todos de su muerte, porque Él también murió por nosotros. A menos que cuando dijeron Barrabás, ¿quién muere, Barrabás o Jesucristo? ¿Tú o Él? Que los maten a Él. No, yo hubiese gritado Jesús, seguro. Mátenme a mí, no lo maten a Él. Si el mismo Caifás dijo así, no saben cuánto nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda una nación perezca. ¿Nos convenía que Cristo muriera? Porque Él nos dio vida a nosotros. Bien, y entonces aquí ahora en el capítulo 11, dice así, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Que en ninguna manera, por si acaso, bajo ningún punto Él lo ha desechado. En ninguna manera, dice así, versículo, para ir al grano, versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿saben? Esa palabra es impactante. Porque la palabra en 2 de Corintios capítulo 8 dice que el Señor nos enriqueció por medio de su riqueza. Pero ¿cómo lo hizo? Él se despojó de toda su riqueza para hacernos ricos nosotros. No sé si captan que estos hermanos están siendo usados para enriquecernos a nosotros. Que de alguna manera la transgresión de ellos provocó la salvación de nosotros. Por ende, ¿a quién le debemos, podríamos decir, a quién le debemos que Dios se haya vuelto a nosotros? A la transgresión de ellos. Sí, yo sé que me van a decir, es que Dios los endureció. Amén. Pero Él lo hizo pagar a ellos también, para que pudiésemos entrar nosotros. Porque si Él le hubiese derramado espíritu de arrepentimiento en ese momento, se arrepienten, lo reconocen, ¿y dónde quedamos nosotros? Y entonces dice así, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Noten, el hijo mayor está molesto, permite entrar al hijo menor. Bien, el otro está enojado, pero el padre sale a su encuentro. ¿Y qué va a hacer? Lo va a restaurar. Porque tiene que estar la familia completa. Y dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿quién será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿No fue lo que el Padre le dijo a su Hijo? Era muerto y ha revivido. ¿Qué les parece ahora el hijo mayor? Había muerto y que venga la vida, pero parece que nosotros, la iglesia, no quisiéramos. No sé si se han dado cuenta que siempre queremos que nosotros ser libres de la gran tribulación, pero que ellos la pasen.
Dense cuenta cuando escuchan y se habla del rapto y el rapto y el rapto, y a lo mejor me estoy metiendo en las patas de los caballos. Pero el rapto, que Dios va a arrastrar su iglesia, que Dios, y lo siento, no, los judíos. ¿Quiénes son? No, los judíos. De alguna manera queremos que ellos pasen la gran tribulación. De alguna manera quizás en nuestro corazón decimos, se lo merecen. ¿Se dan cuenta? Por eso que es tan conveniente decir que Mateo fue escrito a los judíos. Sí, el Evangelio del Reino, sí, escrito a los judíos. Por eso que, pero si no fueran acortados, dice, ninguno de ellos se va a salvar. No, hermano, no es lo que dice. Miren, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿qué dice? No te jactes. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Fue severo con Dios, con ellos, con nuestro hermano. Ciertamente dice, severidad ciertamente con los que cayeron. Pero la bondad, mira la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad. ¿Ve que uno a veces no valora? ¿Ustedes creen que esto se hizo ahora? Esto se viene haciendo hace miles de años. Él ya estaba pensando en ti. Qué triste es cuando la iglesia está en la iglesia misma y no es capaz de ver las riquezas que Dios le concedió. Que parece que fuese venir a la iglesia, sentarse aquí, seguir. Qué pena, qué tristeza es eso. ¿Saben que el Señor lo primero que dice acerca de los judíos, del pueblo judío, Él dice ciertamente que les ha concedido la palabra de Dios? ¿Saben por qué nosotros estamos aquí? Por la palabra de Dios. ¿Saben cómo nos edificamos? Por la palabra de Dios. ¿Saben cómo nosotros guiamos nuestras casas? Por la palabra de Dios. ¿Saben lo que hizo el pueblo gentil? El pueblo judío. Desecharon la palabra. Muchas veces nosotros creemos que es solo venir a la iglesia. No, es oír su palabra. Dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es el Padre para volverlos a hacer entrar o a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Miren, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado sin faltar uno de ellos. Es el cuerpo de Cristo. Él los cegó a ellos para formar luego las cosas. Nosotros, si es que estamos, Él nos está introduciendo en ese cuerpo.
Qué maravilloso eso. Él los cegó a ellos para cerrar un ciclo, porque ahora tenían que entrar los gentiles. No sé si se dieron cuenta que la Escritura dice que los últimos serán el hijo pródigo. Entró primero a la casa, luego que él entró y hizo la fiesta, luego entraron, luego él fue a buscar a su hermano. Miren lo que dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, verso 26, y luego, ¿qué cosa? Todo Israel será salvo. ¿Va a salir a buscar a quién? Al hermano mayor. Qué preciosura. Gloria al Señor por eso. ¿Saben? Él lo hizo por nosotros. Pero así también Él va a salir a buscarlo a ellos. Porque son nuestros hermanos. Y nosotros debemos orar por ellos. Forman parte del cuerpo de Cristo. Dice: porque escrito está, vendrá de Sión el libertador, quien apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Él los colocó en esa posición para salvarte a ti. Por esa causa, no es que sean malos, no, es por ti, nada más. Luego, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque Él hizo un pacto. Y ahora sí, este texto lo ocuparon para mí, para la guitarra. Quizás lo ocuparon para ti con un ministerio. A mí me dijeron: tienes que continuar tocando la guitarra, hermano. No es lo tuyo enseñar la palabra, es la guitarra, porque irrevocables son los llamamientos y los dones de Dios. Y ahí está el verso que tanto se nos ha dicho. Pero ¿con respecto a qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está el texto. Sí, pero ¿en qué contexto? En que Él llamó a los judíos y luego a nosotros. Entonces, ¿por qué los va a llamar a ellos? Porque irrevocables son los llamamientos de Dios y ellos tienen todas las promesas. A eso se refiere ese pasaje bíblico. Es cuando lo sacamos de contexto para decirle a alguien: esto es lo tuyo, porque el Señor te... No, esto está en este contexto. Luego dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién lo pudo comprender al principio, que Él lo tenía todo planeado? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y ahora sí, porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas que fueron luego formadas. ¿Qué cosa? Está hablando de personas, no de cosas. Judíos y gentiles, porque de Él y para Él y por Él somos todos nosotros. Amén. Ellos y nosotros. Amén. Y somos para Él. Aleluya. Porque Él nos hizo para Él. Y dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y hasta ahí el misterio. Oh, wow. Pero ¿qué tal ahora si lo analizamos y lo vemos cómo Él lo llevó a cabo, aún en contra de nuestros pensamientos? Y concluimos todo, espero, con el cumplimiento de este misterio. En Hechos,
Este es la aplicación o el cumplimiento, lo podríamos llamar así. Miren, Él vino por las ovejas perdidas, Israel preparó, formó, ¿bien? Y dice así en el capítulo 1. Yo no lo quise leer, quiero ser franco, en realidad eran 6 temas, porque había uno que que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Quiero decirles que esto nació de una lectura que el Señor me permitió entender, que tenía que ver, y es de ahí donde nació todo, y me van a creer que no leí ninguno de esos pasajes bíblicos. Pero solo les voy a recordar uno, que parece que sí lo leí, no recuerdo bien ahora en este momento, pero sí que en la cruz estaban las 3 Marías. María, la madre de Jesús, María, la madre de Alfeo, que era la prima, y María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Noten esta explicación. María, la prima, los samaritanos, y la María Magdalena. Si ustedes las ven, la única que estaba cerca de él era María, la madre de Jesús. Sin embargo, las otras 2 estaban lejos, y lo pueden ver en todos los textos que busquen esa historia, y van a ver que ellas lo miraban de lejos al Cordero. Sin embargo, adivinen quién fue la primera en llegar a la tumba y ver a Jesús resucitado. María Magdalena. Los gentiles. ¿No es la iglesia gentil la que ha podido ver la resurrección de Cristo? Y luego ella va y le va a contar a su hermano, los judíos, y ellos no creían. Ellos no creían. ¿Saben lo que dice la Escritura? Para hacer un resumen, porque les digo que esto tenía otro tema aún, que era antes que este. ¿Saben que la Escritura dice que verán al que traspasaron? Eso dice Apocalipsis, que ellos verán al que traspasaron. Y ahí se van a dar cuenta que el que resucitó era Cristo. ¿Pero por qué lo vio María Magdalena primero? Porque Él nos dio la oportunidad a nosotros. Ella nos representa a nosotros. Y entonces miren ahora aquí las 3 Marías, pero con otro nombre. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de esa resurrección. ¿Entienden? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén y Judea es lo mismo, ¿ya? Samaria y los gentiles hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas personas hay ahí? 3. Noten, miren. Primero, la casa, la caridad, como diciendo, la caridad empieza por casa. Perdonen que use esa expresión, pero es así. Primero, el pan para los hijos. Que muchas veces la iglesia le quiere dar pan al mundo y no le ha dado pan a los hijos. Entonces, quiere predicar el evangelio, pero muchas veces no habiendo alimentado a los propios hijos. Primero, a los hijos. Luego, los samaritanos, los primos. Y luego, los postreros de la tierra. Bien. Así que Él les dice eso, esa es la orden. Como diciendo, el misterio de Cristo en acción. ¿Ok? Ya. Capítulo 2. Perdón, sí, capítulo 2. Dice así, versículo 41, para ir al grano. Esto es todo en Jerusalén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Todos los judíos ahí, todos contentos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban y tenían en común todas las cosas. ¿Ven? La iglesia ahí se había juntado. ¡Qué bien!
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día, no 3 días a la semana, perdón, disculpe. Es que la iglesia en este tiempo se reunían todos los días, que a veces se nos hace pesado 3 veces a la semana. Y ellos se reunían todos los días. Y perseveraban. Perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Estamos bien? Por ahí vamos bien. Comían juntos con alegría, y esto es importante, sencillez de corazón. Siempre que estamos juntos, sencillez de corazón, humildad. Bien, esos son los hijos de Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y así el Señor añadía. Ese es el evangelismo más efectivo. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, sin faltar uno de ellos. Los va añadiendo. Ok, hasta aquí vamos súper bien. Capítulo 4. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué habla el Señor ahí? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Así que todos juntos, qué excelente. Bien, pero ¿fue lo que les dijo el Señor? El misterio de Cristo. Muchas veces nosotros lo obviamos. Él les dijo, quédense en Jerusalén y ahí van a predicar. Miren, mantengan aquí y vénganse conmigo a Jeremías capítulo 48. Para que nosotros lo recordemos. Jeremías 48. Versículo 10. Miren que esto es la obra. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Solo te interesa en él, los demás no le importan. Es indolente, no se duele por nadie. Se importa a él nomás. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento se ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Están juntitos. No, yo escucho esta palabra nomás. Lo otro, no, son gente que no entiende. No me junto con ellos yo. Y entonces queda el olorcito en él. Todos juntitos aquí, todos nosotros, qué bien. Que escuchaba a un hermano decir que estamos crecidos. Yo pensaba entre mí, ¿crecidos? Es grande la palabra. Veamos si estamos crecidos. Dice, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que les trasvasarán y vasarán sus vasijas y romperán sus odres. Ahí nomás. Sin explicación. Hechos capítulo 8.
yo les enviaré trasvasadores. Porque como, ¿dónde estaban? En Judá. El Espíritu Santo estaba sobre ellos estaban contentos, se repartían, la iglesia en comunión, todo. Pero veamos. Capítulo 8, versículo 1. Mataron a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran... Yo enviaré trasvasadores. Están todos juntitos. Entonces aparece un personaje, Saulo de Tarso, que solo tenía que hacer así y patitas para que te quede. Todo arrancando. Para todos lados. Miren lo que dice. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿A dónde estaba la iglesia? ¿Pero qué le dijo el Señor? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el resto de la tierra. Por la tierra de Judea y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hoy justito fueron esparcidos por donde le había dicho al Señor que tenían que ir. Parece que no querían ir. ¿O no? Y entonces el Señor dice, ¿no quieren ir? No se preocupen. Yo les voy a enviar una ayudadita. Y envió a un Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia para matarla. Así que cuando alguien venía por nosotros a destruirnos o a matar a la iglesia, no era alguien que yo quisiera recibir en mi casa con todo el gozo que... Así que dice... Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Así que si nos persiguen, parece que fuese malo. Pero no es nada de malo. Se está haciendo la obra de Dios. Y dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba. Y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria. Ya se está cumpliendo. ¿Por qué ellos querían? No. Nunca menosprecien una oportunidad. Cuando a veces uno se encuentra en un lugar, algo el Señor les quiere enseñar. Quisiera saber si hay algo que nos pasa que no esté en las manos de Él. A veces nosotros queremos que el Señor trate con nuestro carácter, no teniendo problemas con nadie. ¿Saben? Nosotros muchas veces queremos que el Señor trate con nuestro carácter, nos haga personas de carácter, personas firmes, personas fuertes en el Señor, pero que no nos pase nada. Que en lo posible la iglesia en donde yo me siente sea la iglesia perfecta, donde nadie habla de nadie, donde nadie es pesado, donde todas las personas son súper simpáticas y todo es gente aduladora. Nunca se va a formar tu carácter así. Toda aquella persona que dijo la pesadez, toda aquella persona que te puso en una situación, esa persona el Señor la usó para fortalecer tu carácter. Porque no sigues a hombre, sigues a Cristo. Así que nos enseñe la Escritura que todas las cosas que acontecen son bajo su voluntad, aunque a nosotros nos cueste creer eso. Pero aquí Él los persiguió, sí, hasta la muerte. Hasta la muerte. Aquí no era perseguirlo así nomás. Esteban murió. Capítulo 11. Versículo 19, miren qué belleza aquí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de los trasvasadores o a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que venía de allá del 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo
a los judíos. Bien. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los gentiles. Y ahora tienen Jerusalén, Samaria y los griegos, los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y se comenzó a cumplir la palabra, porque la iglesia lo quería. A veces cuando estamos juntitos, ¿estamos cómodos? Qué cómodo es cuando estamos todos juntitos. Y no hagamos mucho retiro, porque hay que incomodarse y en esos retiros conocimos personas, nos tratamos, compartimos, oímos palabras del Señor diferentes, de la gracia que el Señor nos ha dado en todos lados. Todo eso porque el Señor lo permite, para que seamos enriquecidos y nosotros enriquezcamos, porque así es cuando uno. Por eso que cuando a veces tenemos amistad con uno, claro, ¿por qué tenemos amistad entre nosotros? ¿Con quiénes? ¿Usted se junta con el pesadito? ¿Usted se junta con el que le cae bien a usted? ¿A ese invita a la casa? Usted no invita al pesado. Pero se pierde algo. Que a lo mejor ese que a lo mejor no es tan simpático, no es tan adulador, pero tiene gracia del Señor que yo necesito. Y nosotros juzgamos por la apariencia. Esa es la idea de estar juntos. Esa es la idea de que seamos trasvasados. Y hay veces que el Señor nos va a poner en situaciones que no queremos. Porque nosotros no lo queremos hacer. Porque estamos confortables en una situación. En esta situación yo me siento cómodo. Noten eso. Puede ser a nivel de iglesia o a nivel de hermano. Con este hermano yo me siento bien, así que con este hermano tengo relación. El Señor puede provocar algo para que después te junte con otro hermano con el que no pensabas tener relación. Pero ese hermano, ¿tú necesitas de él o quizás él necesita de ti? Y por causa de a veces estar mirando solo aquí en mi comodidad, soy indolente y no miro al otro lugar. Qué triste es cuando la iglesia está en ese estado, en un estado de confort, de comodidad. El Señor va a enviar trasvasadores, porque su obra se va a hacer, quieran ustedes o no quieran, porque Él es soberano. Él es soberano. Gloria al Señor por ello. Y aquí un trasvasador, una situación difícil, los llevó a ellos a cumplir el propósito de Dios. Que así sea. Que así sea. Que si nos tienen que venir por favor, ¿podrían hacer abandono del lugar? Por supuesto. De inmediato. Porque entramos en confort, ¿se dan cuenta? Que el Señor haga su voluntad y que añada a su iglesia a todos los que van a ser salvos. Y quiero concluir aquí en Efesios. Efesios capítulo 3. Concluimos con algunos versos de aquí y uno en especial. Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio, ¿qué es lo que se iba predicando? El Evangelio. Bien. Del cual, dice Pablo,
yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño, porque no hay jactancia en conocer algo de la Biblia. No que sea humildad, esa humildad provocada por la misma persona. No. Y cada día estoy siendo más humilde. No es humildad. Por eso muchas veces es tan complicado cuando alguien le adula el mensaje a alguien. Es como decía el pastor Gerson, que cuando él se bajó, dice que viene en contra con el hermano que había predicado, y el hermano le dice: ¿cómo me salió? Ninguna adulación hace bien. Que te está saliendo muy bien, que gracias porque tú el Señor te usa mucho, que muchas gracias por esto. Nada, hermano. Toda la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. Y la palabra aquí, claro, Pablo lo aclara, porque hay una cosa que sí sé, que aquellos que han visto al Señor saben de dónde Dios lo sacó. No tienen necesidad. Entonces, cuando alguien le dice tanta adulación, dice, me está... De hecho, no cae bien, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Pablo lo tenía súper claro. Él había perseguido a la iglesia y había consentido en la muerte de los discípulos. No era una vida que se sentía, orgullosa de su pasado. Para nada. Así que nadie le tiene que decir lo pequeño que es. Él lo tiene súper claro. Y dice: pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es lo que decía ya, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque está hablando del cuerpo de Cristo. Bien, y termino aquí, versículo 16. Para que os dé conformes a las riquezas de su gloria, que la casa será llena de la gloria del Señor. La gloria será mayor. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Por qué? Porque por amor murió por ti, por amor murió por ellos, por amor murió por todos nosotros. Para que seáis llenos, así la iglesia entera, de toda la... ¿Cómo está la iglesia completa? El Padre y sus dos hijos. Y entonces la iglesia y el cuerpo de Cristo está completo. Y entonces, ¿quién viene a morar en ella? El Padre. Dios en medio de la iglesia. Así es cuando la iglesia está unida en un solo lugar, un solo cuerpo, un solo pueblo. Amén. Que el Señor quite de nosotros toda jactancia, para que entendamos que el Señor nos llamó junto con nuestros hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Puestos en pie, hermanos. Oramos a nuestro Dios con toda reverencia. Señor, te damos nuevamente infinitas gracias, Señor. Primero, Señor, por permitirnos entender aquellas cosas que nuestra mente muchas veces no comprende, diría que la mayoría de las veces. Pero enséñanos, Padre, las cosas no para tener solamente un conocimiento teórico, sino para entender cuál es tu propósito para con nuestras vidas. Que es formar un reino de reyes y sacerdotes para Dios, en donde cada uno de los miembros, Señor, sea judío, sea gentil, formamos parte de tu maravillosa iglesia, de tu maravilloso cuerpo, Señor. Que nos tuviste en la mente y en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Qué glorioso es entender aquella verdad, Señor.
Padre, queremos llegar a ser uno en ti. No guardar rencor, no tener jactancia, sino soportándonos unos a otros, aún en las diferencias, Señor. Entendiendo que tú has puesto a cada uno de nosotros y efectivamente nos estás labrando. Quizás van a haber cosas, filos de aquellas piedras que nos van a rozar. Quizás nos van a sacar sangre. Quizás nos vamos a golpear, herir con ellas. Pero tenemos que saber que tú estás forjando cada una de esas piedras para que ya el filo no sea amolado, para que el filo, Señor, ya no exista, para que podamos coexistir una piedra con la otra sin producirnos daño. Pero debemos entender que eso es un trabajo. Debemos entender que es una labranza, que es una obra en cada una de aquellas piedras, Señor. Y ahora esas piedras de los gentiles. Cuánto nuestros hermanos judíos les cuesta soportarnos a nosotros y toda nuestra liviandad. Porque siendo ellos celosos de las palabras, celosos de la escritura, celosos del canto, lo podemos ver cuando los oímos cantar, Señor. Cuánto a veces sentimos que nos falta para llegar a tal nivel de conocimiento de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración, de lo que es el ministerio, Señor, en el templo. Y quizás ellos se sienten tan, Señor, incluso ultrajados al vernos a nosotros tomando aquellas cosas que para ellos son preciosas. Y nosotros, la iglesia moderna, quizás muchas veces, Señor, echándola a los cerdos, quizás muchas veces, Señor, manifestándola no de la manera que tú quieres, Señor, y ellos al ver esto sienten quizás cuánto celo, Señor. Pero enséñalos a nosotros y a ellos que Cristo murió por nosotros, tanto por ellos como por nosotros. Mandó a matar el becerro gordo, para que por medio de la vida de Cristo, tanto ellos como nosotros tengamos libre entrada a Cristo, nuestro Señor, para formar parte de su iglesia y de su cuerpo. Señor, por último, pon en nosotros un corazón que valore tu gran obra hecha por nosotros. Todo lo que has hecho, todo lo que hiciste y todo lo que harás, para que tu iglesia, para que tus hijos sean formados a tu imagen. Señor, no nos permitas desvalorar aún las cosas malas, aún los conflictos, aún los choques, Señor, porque todo forma y forja nuestro carácter y limpia nuestro corazón, para que aprendamos a amar no solo a los amigos, sino también a los enemigos. Porque ¿qué hacemos de más cuando invitamos, cuando compartimos con aquellos que nos caen bien? ¿Qué hacemos de más? Más bien nos mandaste a amar a aquellos que son nuestros enemigos, a acariciar a quien no amamos, a juntarnos con quien no nos cae bien. Porque eso es lo que hiciste tú. Viniste a hacer comunión con aquellos que somos malos, con aquellos que no te caían bien, con aquellos que no tienen nada que ver contigo, que son de otra naturaleza. Sin embargo, te despojaste de tu condición de santidad, de tu condición de rey, de tu condición de... Lo dejaste, como dice Pablo, para hacerte anatema, para hacerte maldición, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado del madero. Y te hiciste maldición por nosotros, te hiciste algo que tú no eres, para ganarnos a nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio. Enséñanos a nosotros a morir a nuestras propias vidas y nuestros propios deleites cada día, sabiendo que a veces por morir ganamos a alguien. Ese que no podía juntarse con nosotros, por causa que yo desciendo, ahora es capaz de estar conmigo. Pero si mantengo grandeza, si no mantengo humildad, si mantengo altivez, ese me mira de lejos. Enséñanos y enséñame, Señor, a tener un corazón humilde para poder, Señor, hacer unión en amor con cualquiera que venga a querer estar, a querer juntarse con nosotros. Viva tu palabra, viva tu comunión,
Vivas tú, Señor Jesucristo, por siempre. Que diste tu vida para que seamos uno. Ese es el precio que costó nuestra unidad. El precio de tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.